salvación, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Como hemos hablado la semana pasada, que vamos a orar y cuando comencemos el sermón intentemos estar moviéndonos lo menos posible. ¿Está bien? Es la palabra de Dios. Mientras adoramos, pensamos que el Señor está en este lugar y Él merece que le rindamos honor por su adoración. ¿Está bien? Mi forma de pensarlo de esta manera. Me imagino el trono del Señor alto y sublime y entonces de esa manera le ruego y de esa manera también le adoro. Ahora, ¿por qué todavía pienso en una reverencia aún mayor cuando compartimos el sermón? Porque si Él recibe o tiene que recibir una adoración en santidad delante de su trono, no puedo calcular la reverencia que Él merece cuando Él ahora va a hablar. Él ahora va a hablar. Imagínense en su trono, Él ahora hablando. La reverencia que Él necesita de nosotros. Pensemos entonces, Él en su trono y teniendo que hablar a nuestras vidas, la reverencia que le podemos prestar en toda esta situación. ¿Está bien? Vamos a orar teniendo en cuenta esta situación. La reverencia que Él merece y que podamos entonces estar atentos. Si a alguno todavía le falta ir al baño, hágalo, pero ya después en el momento de la palabra vamos a estar atentos. ¿Amén? Amén. Vamos a orar entonces al Señor en esta hora. Señor, te damos gracias por todas las cosas preciosas que nos has estado hablando, Señor, en esta mañana. Ha salido el sol, Señor. Ha sido porque vos así nos has dado. Sustentás este universo completo y hoy nos has regalado un precioso firmamento. Te damos gracias. Nos hemos podido levantar, hemos podido venir hasta este lugar y reunidos en tu nombre, Señor, queremos prestar atención ahora a lo que nos vas a hablar. Señor, este tema que vamos a hablar hoy es un tema que, como recién decía Analías, Señor, no es muy escuchado, no es muy hablado, Señor. Pensamos que cada uno en su familia se debe manejar de acuerdo a lo que cada uno disponga y no es así, Señor, no es así. Señor, nos has dejado instrucciones muy claras en tu palabra de cómo tengo que conducirme como esposo y como padre, de cómo la mujer, la esposa, la madre tiene que conducirse, de cómo los hijos deben conducirse. En tu palabra está todo, Señor. Tu palabra es suficiente, Señor. Tu palabra es suficiente. Solamente está a nuestra disposición para utilizarla, pero muchas veces preferimos no hacerlo, Señor. Y hemos estado hablando, Señor, sobre la santidad, hemos estado aprendiendo sobre nuestra cooperación, Señor, en la santidad. Y, Señor, hoy el medio de gracia que tú nos das es tu palabra para que podamos limpiar nuestra vida y vivir de acuerdo al propósito que tú tienes para cada familia. Te pido, Señor, que me des gracia, por favor, mucha gracia para poder compartir lo que voy a hablar y que nos des atención, Señor, que ponga en nosotros un espíritu de atención hacia tu palabra, Señor, así como el que estaba pidiendo limosna, Señor, en el templo, la hermosa, dice que cuando Pedro estaba por hablarle, le dijo, mirame con atención, y este hombre con atención lo miró, Señor, esperando recibir algo, dice la palabra, que así nosotros con atención hoy podamos prestar a tu palabra, Señor, esperando recibir lo que tú tienes para nuestra vida. Así también nosotros podamos tener hoy este espíritu. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Vamos a empezar hoy entonces el cuarto sermón. Vamos a retomar esta serie de Formando Familias de acuerdo al propósito de Dios. Hoy va a ser el cuarto sermón al respecto. Sé que algunos tal vez no han estado en los primeros sermones, tal vez algunos no han podido estar en estos primeros 3 sermones que tuvimos, pero vamos a hacer un repaso para aquellos que no estuvieron y para aquellos que por ahí tienen por ahí no mucha memoria al respecto. Vamos a hacer un pequeñito repaso con respecto entonces a todo esto que hemos estado hablando en los 3 primeros sermones. Lo primero que hablamos, el primer pensamiento que hemos tenido al respecto es con respecto a Jesucristo, nuestro perpetuo Salvador. Hemos hablado sobre la necesidad que tenemos de que Él diariamente nos salve, que Él diariamente pueda servirnos. Partíamos del versículo cuando Cristo hablaba a sus discípulos y les decía, no he venido a que me sirvan, sino para servir. Y esto es una realidad hoy. Necesitamos que Él hoy nos sirva, que Él hoy nos salve. Vamos a ver que al entrar de una manera mucho más práctica, el estándar que la palabra nos da con respecto a cómo deben comportarse y cómo se definen los roles, el estándar es muy alto. Por lo tanto, necesitamos recurrir a Cristo como nuestro Salvador todos los días. Hemos hablado también con respecto al fundamento del matrimonio. Hemos dicho y hemos explicado que es una obra de Dios, que es algo que Él creó, que es algo mediante Él, y también, por último, dijimos en el segundo sermón que es para su gloria. O sea que el propósito del matrimonio es revelar la gloria de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Está bien? Fuera de eso, el matrimonio no tiene ninguna otra gloria, fuera de mostrar lo que es la relación de Cristo con su iglesia. Por último, también hablamos del concepto de trasladar horizontalmente la gracia recibida verticalmente. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la justificación por gracia por medio de la fe para edificar el matrimonio? La importancia de entender la gracia de la justificación por medio de la fe, y eso lo llevamos a la relación del matrimonio. Y también hablamos por último de aprendiendo a vivir de la gracia del perdón, de cómo entender el perdón que hemos recibido y eso trasladarlo al plano de nuestras relaciones en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Eso es un pequeñito repaso de todo lo que hemos estado viendo. Para aquellos que por ahí no pudieron estar en estos sermones, les invitamos a que puedan entrar al canal de YouTube de la iglesia o si no acercarse a Isaías. Isaías tiene todo grabado. Pídanle a él como para poder, de alguna manera, algunos por ahí no tienen internet, o algunos no tienen compu, o algunos no tienen... Bueno, hay varios medios sobre los cuales podemos pasar el audio como para que estén escuchando y repasando, porque es la piedra fundamental de todo lo que vamos a empezar a recorrer hoy. Hay mucho camino por recorrer a partir de hoy, y si nos olvidamos de esta base, Jesucristo nuestro Salvador, del fundamento del matrimonio, del concepto de la gracia recibida horizontal, verticalmente y trasladada horizontalmente, si dejamos de lado estos conceptos, nos va a costar mucho más entender todo lo que vamos a empezar a hablar hoy. Y como introducción hoy, bueno, vamos a comenzar a definir los pasos prácticos, los fundamentos y el establecimiento por parte de Dios de los roles dentro del matrimonio. Según mi opinión personal, la parte más desafiante y como creo que nunca, lo que más nos va a hablar a nuestra vida. ¿Y por qué hablo de desafiante? Bueno, hay un desafío. Bueno, ¿cuál va a ser ese desafío que vamos a empezar a plantear hoy? El desafío en cierta manera es, ¿qué voy a hacer con todo lo que voy a aprender? ¿Qué voy a hacer con esta enseñanza? Con todo lo que yo voy a ir aprendiendo a partir de... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Y hay algo más. Si yo aplico solo una parte, o sea, imagínense, traemos una enseñanza y de toda esta enseñanza yo ignoro aquello que digo, bueno, esto que me dice, amén, esto que me dice, amén, esto que me dice, esto no me gustó, lo descarto, sigo adelante, esto me gustó, amén, esto no me gusta, lo descarto.
bueno, de todo lo que me gustó, eso lo voy a poner por obra y el resto, bueno, tomo lo bueno y desecho lo malo. Lo malo para mí, que a mí no me gusta. ¿Qué va a pasar si yo tomo solo una parte? Yo creo que va a traer más dolor del que ya hemos cometido en nuestra ignorancia. Si yo voy a tomar solo una parte, a veces van a decir, bueno, hasta acá, tal vez por mi ignorancia de no conocer lo que la palabra de Dios me enseña, he cometido mucho dolor por ahí en mi familia. Pero tal vez ahora tomar solo la parte que a mí me gusta más y desechar el resto va a traer todavía más dolor. Seguramente va a traer legalismo o va a traer muchas cosas que realmente no es la intención. Por eso tomemos todo el consejo de Dios. Por eso tomemos cada parte y por eso justamente voy a tomarme el tiempo que haga falta. Vamos a ir muy despacio. No voy a, seguramente, cuando vayamos definiendo los roles, vamos a ir muy despacio para que no queden dudas, porque somos tendientes a eso, a lo que aprendemos, a hacer como hace el mundo. O sea, ¿se acuerdan la famosa letra chica? ¿No? A veces uno le dan algo para leer y uno tiene que prestar atención a todo. ¿No? A veces, no sé si les pasa a ustedes, a veces ¿no? Uno cuando está por ahí trabajando en internet o cuando baja un programa te dice, bueno, darle clic a términos y condiciones, ¿no? Y uno le da clic así, ni lee nada de todo eso. Y después cuando llega, ¿no? Y dice, pero ¿y esto? Y bueno, pero vos leíste los términos y condiciones. No, yo no leí nada de eso. ¿No? Y uno se manda así, ¿no? Y aquí quiero llevar a que reflexionemos esto. Que a veces nosotros tenemos esa tendencia a agregarle la letra chiquita. O sea, a tomar algo que me enseñaron y agregarle yo conceptos que digo, bueno, en realidad yo entendí esto y le agrego un poquito de lo mío como para intentar de alguna manera manipular lo que aprendí para mi beneficio. Tenemos esa tendencia. Por eso prefiero ir muy despacio y cada concepto que quede bien claro. ¿Está bien? ¿Para qué? Para guardar nuestros corazones de manipular la palabra para nuestro beneficio personal. ¿Está bien? Por eso vamos a ir más despacio, tomaremos los sermones que haga falta para que podamos comprender bien. Entonces, todo completamente lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver juntos. Entonces, la siguiente pregunta, mi desafío es, pregunto de nuevo, sabiendo que tengo que aplicar todo lo que se me va a explicar o voy a aprender, ¿qué voy a hacer con estos sermones? Si sé que, bueno, aprendí este concepto claramente y sé que la voluntad de Dios es que tener que cumplir con todo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora ya no estoy en ignorancia, ahora ya comprendo que es así. Bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces ese es el desafío que vamos a tener durante todo este sermón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser oidores olvidadizos o seremos, como pide la palabra, hacedores de su palabra? Que podamos orar pidiendo, Señor, yo quiero ser un hacedor de tu palabra y no simplemente alguien que oyó y que se olvidó y lo guardó como una linda enseñanza. Una advertencia antes de comenzar. Estos sermones no surgen de experiencias personales, ya que aunque nuestras vidas pueden crecer en mayor o menor grado de acuerdo a las verdades bíblicas, la base fundamental de todo lo que voy a hablar es la verdad absoluta, eficaz e incuestionable de las Sagradas Escrituras. Porque estas enseñanzas no están definidas de acuerdo a mi carácter o al de mi esposa, sino por mucho más al carácter santo, justo y soberano de nuestro Señor. No van a ser mis experiencias personales, ¿por qué? Porque mis experiencias personales son subjetivas, de acuerdo a la condición con la cual yo experimenté del Señor. Y eso puede ser hasta discutible, pero por eso vamos a ir de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña, porque su palabra es incuestionable.
Sus verdades son absolutas, son totalmente aplicables para toda persona, en todo tiempo, en todo lugar, y no depende del contexto. Por eso es incuestionable. Su palabra es suficiente y clara, y vamos a estudiar cada una de estas cosas de acuerdo entonces a la palabra de Dios que enseña. ¿Está bien? Esto nos va a llevar a no estudiar de acuerdo entonces a mi carácter, a lo que yo creo, a lo que yo defino como estándar, sino al estándar que pone nuestro Señor Jesucristo. Ese es el estándar que vamos a respetar. ¿Y por qué también lo aclaro? Porque obviamente cada día en mi hogar, en mi matrimonio, estoy, tanto como ustedes, luchando por crecer en toda esta palabra. ¿Está bien? Por eso creo, no se trata de mi experiencia personal, sino lo que el Señor nos ha dejado trazado en su palabra. Bien, dada esta introducción y esta advertencia, vamos a entrar entonces en lo que sería el sermón de hoy. Si alguno quiere ponerle un título, yo le puse el título Definiendo los roles dentro de la familia de acuerdo al diseño de Dios. Medio larguito. Definiendo los roles dentro de la familia de acuerdo al diseño de Dios. Repito una vez más, definiendo los roles dentro de la familia de acuerdo al diseño de Dios. Y lo que hoy vamos a encontrar, lo que hoy vamos a ver, lo vamos a definir en 3 puntos. El primero de los puntos es la necesidad de someternos. El primer punto entonces, la necesidad de someternos. El segundo punto que vamos a ver hoy es la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para cumplir con los roles. La necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para cumplir con los roles. Y el tercer punto hoy será conclusión final y aplicaciones prácticas. Ese va a ser el tercer punto de hoy. Entonces, el primer punto, la necesidad de someternos. El segundo punto, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para cumplir con los roles. Y tercer punto, conclusiones finales y aplicaciones prácticas. Muy bien. Vamos a empezar con el primer punto de hoy, la necesidad de someternos. Vaya a su Biblia, a la epístola del apóstol Pablo, a los Efesios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor, este mandamiento, Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el primer subpunto que vamos a ver en la necesidad de someternos, el primer subpunto que tenemos es la situación actual con respecto a este mandamiento. La situación actual con respecto a este mandamiento. Y hace un rato, y esto no lo hablé con Analía, es esto. Nuestra cultura actual, en algunos sentidos, está claro que no ve con buenos ojos en la idea de someternos. Esta palabra prácticamente es una mala palabra. ¿Está bien? Para la condición actual, no estoy hablando siquiera de otros países, para el contexto nuestro nacional, para lo que recibimos hoy de los medios de comunicación nacionales, no tiene nada que ver con lo que es el someternos. No quiere saber nada con la idea de someternos. ¿Está bien? Es como que toma esta idea y dice, no, someterse, no.
No. ¿Por qué no? Entonces la pregunta que muchos hacen, ¿por qué la idea de someterse es mala? Bueno, en nuestro país más que nunca son muy ponderadas las libertades personales. La libertad que cada ser individuo tiene con respecto a lo que él quiere hacer. ¿Por qué esta cultura está desarrollada de esta manera? Bueno, tenemos que ir a nuestro contexto histórico. Nuestro país, nuestra nación vivió muchos años de un sometimiento tirano y carnal que nos llevó a un tiempo muy triste en nuestra nación. ¿Está bien? Personas, líderes políticos, utilizaron su poder, tal vez militar, como para definir un sometimiento y decir acá se van a hacer las cosas como nosotros queremos. Fue un sometimiento tirano y carnal, el cual obviamente nosotros condenamos, pero que trajo la idea de decir, bueno, ¿qué dejó después a las generaciones que siguieron? Una idea de que el sometimiento es malo. ¿Por qué? Porque enseguida empezamos a pensar en extrema derecha y en muchas cosas que no hace falta que yo se las diga, pero que está muy claro que la sociedad dice, yo no quiero de vuelta eso. Yo no quiero de vuelta que alguien me diga de una manera cruel, de una manera tirana, que tengo que pensar de una forma. No quiero eso. No quiero eso. No quiero ser perseguido por mi manera de pensar. Entonces, esa idea se traslada hoy a los medios de comunicación, a la ideología que tienen los gobernantes hoy, y entonces la idea de pensar en un sometimiento enseguida nos lleva a pensar en una gorra y en un montón de cosas, sí, que no voy a entrar a considerar hoy, pero que ha sido el resultado que hoy nos ha dejado en la sociedad. Pensar en el sometimiento es algo malo, no está bien. Eso es lo que piensa nuestra cultura de hoy. Las corrientes actuales, que ya hace un tiempo bien largo tenemos con respecto a lo que es el movimiento feminista, y también una corriente tal vez más antigua, que es la corriente machista, ha hecho que la idea de someterse a otros sea considerada como mala. Hoy convivimos con esta cultura. Por un lado, los hombres queriendo decir, bueno, somos los hombres acá y hacemos lo que nosotros queremos, y por otro lado, mujeres diciendo, no, yo me voy a poner en mi lugar, el lugar que me corresponde. Y es tanta la tensión, que hay en nuestra sociedad, que algunas cosas hasta surgen como pensamientos malos que se van dando. Hoy, que una mujer considere que su trabajo diario o que su profesión sea ama de casa, es decir, las otras mujeres vienen diciendo, no, eso no es una profesión, ¿no? Lo toman como algo que, ¿cómo no te realizaste como mujer? O por ahí que un hombre diga, bueno, llamo a mi esposa y le diga, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, preciosa? ¿Qué te casaste hace un año? No, hace 10 años. 10 años y hablar así, de esa manera a tu esposa. No la tratás como, hola gorda, hola, y tantas cosas, ¿no? Así feas, como despectivas hacia las mujeres. No, pero vos tenés que ser. Oh, ¿cómo le vas a tratar así? Entonces, pensar en someter. O de decir, bueno, hoy tengo que pasar el tiempo con mi esposa, no puedo, muchachos, ir a jugar a la pelota porque hoy tiene. No, sos un pollerudo. O por ahí, al revés, la mujer dice, bueno, tengo que estar hoy en casa porque, bueno, mi esposo viene a trabajar y tengo que tenerle las cosas. Tampoco es así. Y entonces, vieron, es como que el sometimiento es malo. Se siente mal. Las personas de este mundo nos presionan a decir, no te sientas así. No está bien esto. Y entonces, más que nunca, la puja interna de poderes entre hombres y mujeres en todo el ámbito de la sociedad. Aún en el matrimonio.
que busca la manera de obtener el lugar de prominencia. La idea es esto: voy a demostrarte que soy mejor que vos. Voy a demostrarte que no soy el sexo débil. O el hombre, voy a demostrarte que tenés que ir a lavar los platos. O te voy a demostrar que... Cosas que pasan en el hombre y en la mujer. Va manejando y adelante maneja peor. Seguro que es mujer esa que maneja. Esas cosas surgen e intentan relegar a la otra persona. No le estoy hablando nada que no sea algo que ustedes conozcan. Pero es la puja de poderes que hay hoy. La puja que hay hoy en nuestro mundo. Y no somos exentos a eso. Yo sé que ustedes lo ven día a día. Ni hablar del otro punto, que es la idea de someterse, pero de una manera de obtener algún rédito al respecto. Que llevan a sometimientos ficticios y no bíblicos. Es lo que hoy llama el mundo ser diplomático. Decir, bueno, hoy lo voy a tratar yo a mi esposo porque, bueno, cobró en esta semana, entonces quiero ir al shopping, entonces le voy a dar las mejores comidas y así entonces, mira, o el hombre diciendo, bueno, hoy me porto bien, le llevo unas flores porque entonces así no me va a decir nada si voy a jugar a la pelota con el muchacho. ¿Ves que eso no es sometimiento? Eso es una diplomacia. Eso es, como decía hace un rato Analía, es de hacerme el muerto, pero no está en un muerto realmente. Es un sometimiento ficticio, es lo que hoy es diplomacia pura, y eso no es sometimiento. Eso es una manipulación de la otra persona. Es manipular a la otra persona para obtener algo que yo quiero, y eso es egoísmo. Es un vil y cruel egoísmo, intentar hacer algo por lo otro, esperando de alguna manera obtener algo para mí. Porque en el fondo lo que quiero es satisfacer mi necesidad de obtener algo del otro. Y el Señor, por el contrario, dice, mejor es dar que recibir. Es diplomacia pura. Intentar negociar, decir, bueno, si aflojo en esto, me va a dar un poco de esto. Si largo un poco acá, voy a recibir un poco para mí. Porque se trata de mí. Y eso no es sometimiento. Hoy esto es muy común entre nosotros. Y aún en los consejos que se dan. Bueno, vos querés que tu marido te trate mejor, entonces tenés que hacerlo así o así. Bueno, vos querés que tu esposa te trate mejor. Siempre es buscar el beneficio personal y no es lo que la palabra de Dios me enseña. Aún en los consejos que damos entre nosotros. Bueno, vos querés que tu marido te trate mejor, hace esto otro. En última medida, ¿qué es malo hacer algo bueno para el esposo? No, pero en última medida, si van a hacer a partir de una necesidad personal que yo tengo, entonces ya es egoísta, porque en sí lo que estoy pensando no es en el bien del otro, sino en mi bien personal, en lo que yo necesito. Y bueno, querés que entonces tu esposa te trate mejor, que ella piense en vos, que ella sea más buena con vos, que no te esté presionando todo el tiempo. Bueno, tráete unos bombones, hace esto, entonces ella te va a tratar mejor. Si yo pienso eso, ¿quién estoy pensando? En mí mismo, porque estoy buscando mi bienestar, no el del otro. Entonces, ¿qué no tengo que llevar flores o bombones? No se trata de llevarlo o no llevarlo, sino el espíritu con lo que hago. ¿Cuál es el motivo de hacer lo que estoy haciendo? ¿Lo hago pensando simplemente en darle bienestar a ella o estoy pensando en mí? Y ahí está el punto. ¿Cuál es mi deseo? ¿Me caso para que ella me haga feliz o me caso para hacerla feliz a ella? ¿Me caso con él porque sé que este hombre me va a hacer feliz porque es bueno, porque es trabajador, porque es temeroso de Dios? ¿O me caso con él para yo hacerlo feliz a él? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hay en mi corazón?
¿Hay una búsqueda personal de una satisfacción mía o estoy dispuesto a dar todo por él o por ella? Ese es el punto. El siguiente subpunto que vamos a ver con respecto al sometimiento es el concepto bíblico. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me muestra? Veamos el concepto bíblico. La Biblia lo da como un mandamiento a cumplir los unos a los otros. Hemos leído recién, someteos los unos a los otros. ¿Cuál es la idea que está diciendo acá? ¿Es solo un sometimiento de mujeres hacia hombres? ¿Es solo un sometimiento de los hombres a las mujeres? ¿O cómo es entonces? Bueno, acá dice bien claro, de unos a otros. Entonces, en un sentido, vamos a ver que la mujer debe sujetarse, debe someterse a su marido. Pero también en un sentido, el esposo también se somete a ella. Pero ambos lo hacen de acuerdo al rol que a cada uno se le ha dado por parte de Dios. La idea es someterse del uno al otro de acuerdo al rol que Dios le ha asignado a cada uno. No se trata de quién se somete más que a quién, sino cada uno se somete de acuerdo al diseño que Dios ha establecido. No como yo quiero someterme. No es quién se somete más. Porque enseguida pensamos, bueno, según lo que enseña la Biblia, es la mujer que se somete. No, en realidad es cada uno se somete de acuerdo a lo que Dios ha definido en el rol que le ha dado, tanto al hombre como a la mujer. No es de acuerdo a lo que yo pienso, es de acuerdo a cómo la palabra. Y de acuerdo a cómo la palabra de Dios lo muestra, esa es la manera en la cual tengo que someter. Y acá está el punto que quiero llevarlos primeramente con respecto al concepto bíblico. Un sometimiento real, someternos realmente, y esto rompe con el paradigma que tiene la cultura de este tiempo, más que angustia, dolor o preocupación, trae gozo en nuestra vida. Vuelvo a repetir, un sometimiento real, más que angustia, dolor o preocupación, trae gozo a nuestras vidas. Y este es el primer concepto. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, me voy a someter. No es de esa manera. Lo hemos hablado hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan el ejemplo que damos del niño que decía, me siento, pero por dentro estoy parado? Es igual. Me someto, pero por dentro no me someto nada. Lero. Pero el sometimiento real no trae este tipo de sentimiento. Y vamos a ver algunos ejemplos con respecto a esto. Miremos, por ejemplo, la expresión de David. Salmo 143, versículo 10. Miremos el deseo de David con respecto a someterse. En este caso a Dios, pero viene claro, es igual. Y después lo vamos a hacer notar de una manera más clara, pero pensemos de esta manera. Utilicemos esta idea. Juan dice, bueno, yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Entonces no amo a Dios. Porque ¿cómo puedo, dice, a mi hermano que veo, no amarlo y a Dios que no lo veo amarlo? Él está dando, si yo supuestamente amo a Dios, también amo a mi hermano. Si yo supuestamente me someto a Dios, también tengo que someterme a mi hermano. Si la mujer dice, amo a Dios, pero no me someto a mi esposo, entonces no está sometiéndose a Dios realmente. Pero veamos la actitud de David. Fíjense lo que dice.
enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Cuál es su idea? Él dice, yo soy rey, pero no importa que sea rey. Señor, enséñame cuál es tu voluntad. Me someto a tu dirección. Quiero que vos me expliques cómo es la forma en caminar en rectitud, porque hacia ahí quiero ir. Enséñame el camino hacia la rectitud, porque ese camino quiero que caminar. Enséñame, por favor, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Ves que no está diciendo, bueno, yo soy rey, pues, más o menos sé cómo guiarme? No, él está diciendo, hay un deseo de él. ¿Cuál es el deseo? Enséñame, mostrame, quiero aprender. Pero todavía vamos a ver un ejemplo más glorioso. Creo que es un ejemplo que nos va a mostrar que el sometimiento no es malo y que justamente por el contrario es algo aún mucho más precioso de lo que nosotros podemos pensar. Y vamos a ver un ejemplo justamente de someterse ¿en dónde? En la bendita Trinidad, en la divina Trinidad. Veamos, por ejemplo, vamos a ver, solamente lo vamos a tocar por arriba porque de esto podríamos hablar muchísimo, pero veamos por arriba cómo, siendo aún coiguales, el Hijo se sujeta al Padre en todo. Padre e Hijo son iguales, son los dos Dios, no es que uno es más Dios que otro, no, son los dos Dios, pero aún así el Hijo humilde se va a sujetar en todo a su Padre. Miremos por favor San Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. No quedan dudas de que son coiguales. No quedan dudas, no es que el Padre es más grandioso o más grande o tiene que ser más adorado que el Hijo. No, pero aún así el Hijo se somete en todo a la voluntad del Padre. San Juan 12, 49 y 50. Dice, porque yo, San Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Ven? Él dice, lo que estoy hablando no lo estoy hablando de mi cuenta, y no porque no tenga la autoridad para hacerlo, porque soy Dios, pero me someto en todo a hablar y hacer lo que mi Padre me mandó a hablar y hacer. No voy a hacer otra cosa que no sea lo que la voluntad del Padre me ha querido hacer que haga. Y no porque tenga menos trascendencia que Él estuvo conmigo desde el principio, desde la eternidad hacia la eternidad, pero eso no importa. Yo voy a hacer todo lo que Él me diga que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque yo me someto a Él, porque me brota. Ese es mi deseo. Hemos estudiado hace poco y le pido a aquellos que tienen internet, sigan los sermones que el pastor Nicolás ha hablado con respecto a la encarnación de Cristo. Él dice, Cristo no fue humilde cuando fue a la cruz. Antes de ser encarnado, Él ya era humilde. Ese ha sido su carácter por la eternidad. Lo que Él hizo de encarnarse en un hombre y morir en la cruz es solo resultado de algo que Él siempre fue. Él siempre fue humilde. Y el propósito de Él es reunir todas las cosas ¿para qué? Para gloria del Padre. Y acá lo deja bien claro. Yo no les hablo de lo que... Y no porque sea yo menos importante, sino porque yo me someto al Padre. Y esta es la idea. Y esta es una de las estructuras que tenemos de aquellos que tienen una noción incorrecta
con respecto al rol de la mujer y del hombre en el hogar y en la iglesia también. Ha surgido mucho de esta corriente. Bueno, si supuestamente somos coiguales, entonces ¿cuál es el problema que una mujer sea pastor? Si supuestamente somos coiguales en el plan de salvación, ¿cuál es el problema que una mujer ministre, lidere o presida? El problema es que tomás una verdad a media. Porque es verdad, son coiguales. En eso no hay duda, que en el plan de salvación somos coiguales. Y la obra de Cristo es igual para hombres y mujeres. Pero eso no cambia, que eso sea verdad, no cambia el rol que Dios ha establecido para cada uno. Y Jesucristo acá hace ejemplo bien claro, es coigual con el Padre, pero dentro de Él hay una subordinación al deseo de agradar en todo el Padre y de someterse a Él y hacer lo que Él le pide que haga y no más que eso. ¿Entienden dónde está el error? Eso es tomar una verdad a medio. ¿Ven? Lo que hablamos hace un ratito. Es decir, bueno, sí, yo creo que somos en la salvación coiguales, las mujeres dicen amén con los hombres, pero también la palabra me dice que tengo que someterme, y ahí ya no digo tanto amén. Es tomar una verdad a media, tomarlo para lo que a mí me conviene, de acuerdo al deseo que hay en mi corazón de tener preponderancia. Pero veamos también ahora cómo el Espíritu Santo también se somete al Hijo y al Padre. De vuelta a la hoja, San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan 16, 13. Fíjense, San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Él va a cumplir con el ministerio de guiarnos a toda verdad. Pero ¿qué pasa? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él no va a hablar por su propia cuenta. ¿Por qué no va a hablar? Él podría hacerlo. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y como el Hijo. Él tiene toda la autoridad. Pero ¿qué Él hace? Se somete al Hijo y al Padre. Y va a hablar solo las cosas que dice ahí, todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? Del Padre y del Hijo. Todo lo que oye de ellos es lo que va a hablar. Él no va a hablar algo por su propia cuenta, no porque no pueda hacerlo, porque Él es Dios como ellos, pero Él se somete. Él se somete. ¿Ven? Son coiguales los tres. No tiene uno mayor trascendencia que otro. Existieron por siempre. Pero aunque son coiguales, se someten. Bajo este principio de subordinación, porque la idea es eso, me subordino, me someto. Pablo va a hablar y exhortar a los filipenses que tengan el mismo sentir. Fíjense, un versículo muy conocido, Filipenses capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Dice, Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿Qué cosa? Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y acá está el punto clave, el 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, sean humildes, actúen con humildad. ¿Cómo? Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. O sea, subordínense.
no mirando cada uno por lo suyo propio. No se subordinen buscando un beneficio personal. ¿Ven lo que hablamos hace un ratito? Pablo le da esa idea. No se subordinen, no se sometan buscando lo suyo propio. Mujer, no te sometas a tu esposo pensando que así él te va a tratar mejor. Esa no es la idea. No busque lo tuyo personal, sino cada cual vean por los otros. Y para cerrar la idea, Pablo va a hablar que el versículo 5 solamente, hayan ustedes ese mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Y no voy a seguir hablando de los siguientes versículos porque me voy a largar a llorar. No, ese es mi deseo. Sino piensen solamente en esto. Lo que está diciendo acá Pablo es, miren el ejemplo de Cristo, miren lo que Él hizo, y ustedes entonces hagan lo mismo. Sométanse sin buscar un rédito personal. Sométanse no mirando lo suyo propio, sino despojándose de todo lo de ustedes. Porque Cristo, cuando muere en esa cruz, se despoja de todo lo que tenía. Se despoja del Padre, que era todo lo que él tenía. Y el Padre se despoja de todo lo que tenía, que era su Hijo. No estaba pensando en un bien personal. Y ahora Pablo le dice, hayan ustedes el mismo sentir. Lo podíamos leer al revés. Hayan ustedes el mismo sentir. Completen mi gozo, actúen igual. Es la manera de someterse. No pensando en querer algo, un beneficio para nosotros. Tercer subpunto. Es una aplicación bastante práctica de por qué la necesidad de someternos. Dios, conociendo nuestra condición, Dios sabiendo cómo somos, nos manda a someternos. ¿Por qué? ¿Por qué nos manda? ¿Cuál es el propósito de mandar a someternos? Bueno, el someternos de la manera que la palabra nos manda nos ayuda a mortificar uno de los pecados más duros con los que combatimos. Someternos nos ayuda a trabajar contra uno de los peores pecados que tenemos, que es el orgullo. A medida que puedo someterme de acuerdo al concepto bíblico, voy matando en mí, ¿qué cosa? El orgullo. ¿Y por qué es, Sergio, por qué es uno de los más duros? ¿Por qué? ¿Por qué someterme mortifica el orgullo? ¿Y por qué Dios le presta especial atención a que pueda destruir mi orgullo? ¿Por qué es tan peligroso? Lo primero que encuentro en el orgullo, que lo hace tan peligroso, es porque se disfraza de muy diferentes maneras. El orgullo tiene una tienda de disfraces y se puede disfrazar de maneras que vos ni te imaginás. Se disfraza, tiene tantos apéndices y artículos el orgullo que justamente lo hace terrible y completamente engañoso. Fue de los primeros pecados que hubo huerto de Edén. ¿Qué hizo el diablo primero? Los engañó. ¿Qué le dijo? No voy a entrar a leérselo, pero acuérdense, ¿qué le dijo? ¿Qué les dijo? Vamos a verlo, miren. Vamos a verlo así porque no quiero confundir las palabras, pero miren cómo enseguida
Génesis capítulo 3. No era un versículo que lo tenía, pero creo que nos va a servir para entender. Miren cómo es el orgullo y es engañoso. Fíjense. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer, con que Dios les dijo, no coman de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Ya le estaba engañando. Y la mujer, primero responde bien, la mujer le respondió, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo toquen, porque se van a morir. Y entonces la serpiente le dice, no van a morir, otra vez engaño. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fue engañando. Y entonces, ¿qué dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Listo, ya está. El engaño entró en su corazón el orgullo de decir, vas a ser como Dios. Sí, eso quiero. Eso es lo que quiero. Me gusta eso. No era tan desagradable. Con razón Dios no nos lo quiso dar. Porque si comemos de eso vamos a ser como Él. Con razón Él quiere. Y este Dios que es un censor, un castigador, que es un castrador, no quiere que seamos como Él. Es bueno este árbol. ¿Vieron? ¡Qué rápido! Tenían todo en el huerto del Edén. ¡Todo! Pero, ¿vieron qué rápido que nos engaña? Es tan engañador. Es tan engañador. Se disfraza como un ángel, se disfraza como se te va a disfrazar como el mejor banquete que puedas comer. Te promete gozo, te promete paz, te promete bienestar, te promete placer. El orgullo te promete todo eso. Si solamente postrado me adorares. ¿Qué le dice Satanás a Jesús? Todo esto es tuyo. A mí me dieron la autoridad sobre eso. Te la delego a vos. Lo único que tenés que hacer es adorarme. ¿Qué le estaba ofreciendo? Un atajo. Pero le dice, no, porque solo a Dios adoraré. Y a Él solo voy a hacer. Pero el orgullo es así. Se nos viste de tanta madera, se nos viste de soberbia, se nos viste de vanidad, se nos viste de autocomiseración, se nos viste de una falsa humildad, de arrogancia, de tantas maneras que, miren, ya hemos hablado una vez al respecto. Les invito a que vuelvan a revisar con respecto a la oración. Es tan terrible, porque no va a resultar para nosotros algo que no sea codiciable, sino que va a apuntar directamente a nuestro corazón, a los deseos que hay en nuestro corazón, a las pasiones que conviven dentro de nuestro corazón, a ese deseo que hay en nuestra vida. Ahí va a buscar. Y es también, fíjense, si quieren leemos el versículo, Proverbios capítulo 21, versículo 2 al 5, fíjense. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Fíjense cómo está relacionado. Al hombre le parece, este es el camino que es recto, pero Dios es el que lo define, no somos nosotros. Eso es orgullo de corazón. Pensar, decir, para mí es así. Yo creo que es de esta manera como tengo que vivir.
La Biblia me puede decir que me tiene que someter, pero yo voy a hacer de esta manera. Es un camino que al hombre le parece recto, pero Dios es el que define. ¿Y por qué también? ¿Por qué también el orgullo no solo es engañoso, no solo se disfraza de muchas maneras, sino también el orgullo es peligroso porque nos endurece? Nos endurece. Fíjense la actitud. Daniel capítulo 5, versículo 20. Veamos acá. Daniel habla del rey Belsasar y le da el ejemplo del hombre que fue más poderoso, tal vez de los más poderosos como Nabucodonosor. Dios le había dado el poder para que él dirija ese gran imperio babilónico. Pero ¿qué hizo él? Fíjense. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, se llenó de soberbia, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Su corazón se endureció tanto por el orgullo, que la historia cuenta que Nabucodonosor caminó por sus jardines, maravilla del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, y dijo: todo esto se ha hecho por mi mano. Su corazón estaba endurecido. Y dice que Dios, en un instante, lo hace como un animal. Pero dice que hasta que Nabucodonosor en un momento volvió a la razón y se dio cuenta de que él no era nada. Y él termina diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, adoro al único Dios verdadero. El orgullo nos puede llevar a esa situación. Nos endurece. Nos endurece. No, la palabra nos dice: tenés que actuar así, mirá. Es así, sí, pero yo no puedo. Pero mirá la palabra, pero yo no puedo. Cuando en realidad lo que tendría que decir es: yo no quiero. Porque poder podés, porque su Espíritu Santo nos ayuda en nuestros pecados. La realidad es que no podés, sino que no lo querés. Obviamente en tus palabras no están, y vas a intentar negarte a vos mismo. ¿Por qué? Porque el orgullo te endurece y no te hace dar cuenta de la realidad. Pero es así, nos endurece. ¿Y por qué también es peligroso el orgullo? ¿Por qué? Porque solo hace falta un poquito. Con un solo poquito es suficiente para hacernos errar. No me olvido, hace un tiempo atrás, los hermanos me trajeron la semillita de mostaza, ¿no? Si tuviera esa fe como un semillita de mostaza, ¿no? Las cosas que pasarían. Pero también si tuvieras un poquitito así de orgullo, ¿sabes las cosas que pasan? Gálatas capítulo 5, versículo 9. Fíjense. Así como con un poquito así de fe pueden ocurrir muchas cosas, con un poquito así de orgullo. Fíjense. Si podemos comparar a la fe como una semilla de mostaza, yo llamaría al orgullo como un poquito de levadura. Vieron que no hace falta, cuando van a comprar para hacerlo pan, pues decir, bueno, dame 1 kilo de pan o 1 kilo de harina y ¿cuánto? De 50 gramitos. No hace falta mucho, un poquito solamente. Con un poquito de levadura se eleva el pan, ¿no? No hace falta mucho. La graduación es un poquito y mucho del otro. Fíjense cómo dice acá: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de orgullo te destruye, leuda toda la masa, contamina toda. La idea es que la levadura va a contaminar a la harina para hacer lo que la harina crezca.
¿Cuánta levadura necesitas? ¿Mucho? No, un poquitito nomás. Y si estudias de acuerdo al contexto de esto, vas a ver que justamente de eso está hablando Pablo acá a los Gálatas. Le dice, ¿qué les pasó? Ustedes estaban libres, se dieron cuenta que era por fe, que no necesitaban de ningún rito, y ahora de repente, pensando en la ley, se empezaron a circuncidar. No se dan cuenta que un poquito porque piensan que así al circuncidarse van a ganar el favor de Dios. Se están equivocando. Un poquito de levadura le dio toda la masa. Han sido tan orgullosos. Un poquito. No hace falta mucho. Por eso es peligroso. Es muy peligroso, hermano. Date cuenta. Date cuenta. Poné el antivirus en tu computadora, en tu corazón, para que estés alerta. ¿Vieron los antivirus? Ya marcan alerta, puede haber un virus. Virus pequeñito, destruye toda la memoria, destruye toda la computadora. Así también, estate alerta, porque es un poquito, es un virus apenas que entró. Y cuanto menos te diste cuenta, toda tu vida se contaminó. No es chiste esto. El orgullo ha destruido congregaciones, ha destruido personas, las ha llevado a situaciones realmente tristes. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude a no ser engañados. Que sea nuestra oración, como decía Cristo, no nos metas, líbranos del mal, por favor, Señor, líbranos. Y el Señor te dice, ¿querés librarte del orgullo? Sí, Señor. Bueno, sometete. A veces nosotros tenemos esa costumbre de decir, bueno, yo le pedí al Señor paciencia y Él me dio entonces prueba. Bueno, yo le pedí que me librara de mi orgullo, entonces Él me dijo, sometete. ¿Ven? Para cerrar este subpunto, hay una expresión de David que tal vez te quedan dudas de decir, pero ¿cómo el someterme me va a dar gozo? No me da gozo. Pero vamos a ver una expresión de David, de que su palabra nos asegura que el someternos nos da gozo. A veces dice, pero ¿cómo funciona? Yo el someterme, y vos decís que sí, pero ¿cómo funciona? Y después cuando empezamos a someternos, nos trae gozo. ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, me acuerdo de un predicador que hace poco decía eso, ¿no? Decía él, yo me siento a ver la tele, prendo el botón y empiezo a ver la tele. Yo no tengo ni idea cómo funciona, cómo llega eso a mi pantalla. Yo no sé cómo funciona, pero yo prendo la tele y aparece la imagen ahí. No hace falta. Gloria a Dios si en ese caso alguien puede estudiar televisión y saber cómo que funciona eso. Pero en esto es igual. No hace falta tener una suficiencia, conocimiento bien claro de cómo es que funciona para saber que funciona. ¿Funciona por qué? Porque la palabra de Dios dice que funciona. Si después con el tiempo podés ir conociendo mucho más, gloria a Dios por eso. Pero mientras tanto, en tu conocimiento que vas teniendo, sabes que el someterte trae gozo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Yo prendo y aparece. Yo leo y se cumple. Actúo de la manera que me dice y se cumple. Y miremos ahora la expresión de David. Salmo capítulo 40. David está expresando algo de él, pero en el versículo 7 y en el versículo 8 es una expresión mesiánica. ¿Se acuerdan que le digo?
investiguen, lean los salmos y encuentren cuando Jesús está hablando. Acá Él está hablando, profetizando sobre Cristo. Miren el versículo, el 8 es el puntal, pero el 7 nos va a mostrar que está hablando Cristo. Fíjense, Salmo capítulo 40, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Es Cristo. ¿Y qué dice ahora? Versículo 8. David, un hombre conforme al corazón de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me trajo gozo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué era David? Era un hombre conforme. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? Porque al hacer tu voluntad me agrada. No me es doloroso, no me provoca rechazo, no me enojo e intento justificarme cuando aprendo que tengo que hacer tu voluntad. Me da gozo, me da gozo. Me da gozo. Entonces, si pensabas de que someterte te va a causar dolor, tal vez al principio sí, porque vamos creciendo, pero a la larga va a empezar a provocar gozo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Cuando su ley está en medio de tu corazón, el hacer la voluntad de Dios trae gozo. La necesidad de ser llenos es el segundo punto que dijimos, del Espíritu Santo para cumplir con los roles. Corre mucho el reloj. La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo para cumplir con los roles. Vamos a ir de vuelta a Efesios capítulo 5, versículo 17 al 25. Vamos a intentar estudiarlo un poquitito. Sé que la hora pasa, no quiero tomarme mucho, pero tenemos que ver esto. Efesios 5, 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a desmenuzarlo rápidamente. Lo primero que dice es, no sean insensatos. ¿Cuál es el griego? La palabra que dice acá para insensatos es la palabra griega aprones. A-P-H-R-O-N-E-S. Aprones es la palabra que utiliza para insensato. ¿Qué quiere decir esta palabra griego aprones literalmente? Sin seso. Sin cerebro. Esa es la palabra que utiliza acá Pablo. No sean como si no tuvieran seso. No sean insensatos. No actúen como si tuvieran. Si no busquen ser insensatos. Si no, busquen discernir, entender la voluntad de Dios. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Busquen entender la voluntad del Señor. Busquen discernir. ¿Cómo logro comprender su voluntad? Bueno, el versículo 18 lo dice. ¿Cómo lo hago? Sean llenos del Espíritu Santo.
para poder no ser un insensato y poder comprender la voluntad de Dios, es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Si no, van a actuar como insensatos, van a actuar como sin cerebro. ¿Y cuál es entonces su voluntad con respecto al matrimonio? Versículo 22 al 25, el Señor dice: sométanse como yo les mando, de acuerdo a los roles que yo definí. ¿Cuáles son? 22 al 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la voluntad de Dios es como dice el versículo 22 al 25. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, no voy a actuar de acuerdo a esta voluntad, sino como un insensato o como una insensata. ¿Ven qué fácil? ¿Ven cómo está unido? ¿Ven la necesidad que tenemos del Señor? Porque cumplir con este estándar del versículo 22-25, hoy no lo vamos a analizar. A partir de la semana que viene vamos a empezar a verlo con lupa estos versículos. Pero yo sé que ustedes dicen, es duro estos versículos 22-25. Obviamente que es duro, porque el estándar de Él es de acuerdo a su santidad. Y de acuerdo a su voluntad es así. Pero para poder cumplirlo necesito estar lleno del Espíritu Santo. Si no, no voy a poder cumplirlo. Si no, voy a luchar. Si no, no voy a querer someterme. ¿De acuerdo que le dije? Nos sometemos ambos. De acuerdo a los roles. ¿Cuáles son los roles? Versículo 22 al 25. Si no actúo de la manera que dice 22 al 25, ¿cómo me llama el Señor? Insensato. Insensata. ¿Cómo hago para cumplirlo? Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Vamos al tercer punto, conclusiones. Las próximas semanas veremos con mucho más detalle esta porción bíblica para definir específicamente los roles. Pero hoy terminemos solamente con algunos conceptos y pensamientos prácticos para que entonces en esta semana estés reflexionando en esto que hemos hablado. La primera conclusión y reflexión es: ¿cómo tiene que ser mi actitud ante estas verdades? ¿Cómo tiene que ser mi actitud? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Nos dice cómo tiene que ser mi actitud. Fíjense que Colosenses 3, Colosenses es una extensión de Efesios. Y fíjense que el contexto de lo que viene hablando todo ese capítulo está hablando también de lo mismo que habla Efesios, de la relación en el matrimonio y en la familia. Viene hablando de lo mismo. No es que le estoy llevando a otra cosa. Con respecto a este tema, Pablo le dice a los colosenses: y todo lo que hagan, esposo, esposa, padre, madre, hijos, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, y no para las mujeres. Háganlo de corazón, como para el Señor. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá Pablo? No lo hagan para quedar bien con su esposo o su esposa. No lo hagan por eso. No lo hagan para que ellos digan, qué bueno era. No lo hagan ni mucho menos para intentar mantener una buena reputación dentro de la congregación. Que no sea esa la motivación. No busquen motivación esas cosas. ¿Por qué? Porque esas son motivaciones pasajeras que tarde o temprano se derrumban. Si vos intentás hacerlo solamente para agradarlo a tu esposo, tarde o temprano va a salir ese pus que está dentro tuyo. Y si lo intentás hacer simplemente para agradar a tu esposo, tarde o temprano va a salir lo que está en tu corazón.
No lo hagan para intentar agradar a la congregación, porque ustedes saben bien cuántos conocimos así que lo hacían para mostrar alguna imagen delante de la congregación, pero por dentro, en su entorno, estaban muertos. Solo había podredumbre. La motivación correcta que acá nos dice Pablo, dice: háganlo como para el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir con una profunda reverencia a este mundo. Cuando uno dice, bueno, esto que lo hago para el Señor, es lo mejor que puedo hacer. Bueno, que sea así, de la mejor manera que pueda ser. Considerando al otro como que en él está el Señor. Como que lo estoy haciendo verdaderamente. Y fíjense, ¿qué quiere decir eso también? Quiere decir que Dios me va a juzgar por cómo lo haga. ¿Por qué? Porque indirectamente ese servicio es para Él. Fíjate versículos 24 y 25. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona delante de Dios. Él juzga a todos por igual. Entonces, tengo que considerar que cuando me someto a mi esposo, es como si fuera Cristo. Cuando sirvo a mi esposa, es como si lo estuviera haciendo para Cristo. De hecho, creo que, como hablábamos el viernes con los muchachos, les decía, el principal ministerio que tenemos los hombres es con nuestra familia. Surgió la pregunta, bueno, ¿cuándo estaré por ahí dispuesto y preparado para la obra? ¿Sabes cuándo? Dios va a darte ese tipo, cuando en tu hogar seas fiel. Si no sos fiel en tu hogar, si no sos fiel con tu esposa, si no actúas, no esperes que Él te va a dar una responsabilidad mayor, porque esa es la responsabilidad fundamental. Alguna mujer, por decir cuándo Dios me puede usar para, si no te sometes en tu hogar, si no actúas cumpliendo el rol que Dios te dio fielmente en tu hogar, ¿y cómo vas a esperar que entonces Él te dé una responsabilidad mucho mayor con otros? Y la segunda reflexión, y con esto terminamos, es: ¿qué hacer cuando mis actitudes han sido las peores por mucho tiempo y han causado mucho dolor? Porque es la pregunta que nos hacemos. Mirá, por mi ignorancia, por mi poco temor, Sergio, yo he fallado mucho en mi hogar. Yo no he sido la mujer que tenía que haber sido. Yo no he sido el esposo que tendría que haber sido. Yo no he sido el hijo que tendría que haber sido. Yo no he sido el hermano. Yo no he sido el padre. Yo no he sido la madre en todos estos años que tendría que haber sido. ¿Qué hago, Sergio? ¿Qué hago cuando ahora intente actuar de acuerdo a lo que Dios me dice y empiezan las dificultades? Porque están acostumbrados a otro tipo de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué autoridad me voy a parar ahora? ¿Cómo hago para que mi esposo no desconfíe de mí si tanto tiempo intenté manipularlo y ahora lo quiero hacer de corazón? ¿Cómo hago? Si tanto dolor he causado en este tiempo, ¿cómo hago? Bueno, yo creo que en el Señor nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a enderezar el rumbo. Yo creo que su gracia está. Si hasta acá no lo hiciste, hoy es un buen momento para
Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Fíjese. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No es tarde. No pienses que es tarde. No lo pienses. No es tarde. No es tarde. Búscalo hoy. Hoy puedes hallar. Hoy puede ser un nuevo comienzo.